La sede Antonio Machado de Baeza, de la Universidad Internacional de Andalucía, ha celebrado 3 cursos y 2 encuentros en su segunda semana de los cursos de verano 2020. El lunes 24 de agosto daban comienzo los 3 cursos: talleres para enseñar español a inmigrantes, novela y cine histórico del libro a la pantalla y ciencia y datos. El primero de ellos, talleres para enseñar español a inmigrantes, está dirigido por Guadalupe Ruiz, profesora de español en la Universidad de Columbia, y también por Aurelio Ríos, profesor y formador en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. Un curso que alcanza la presente edición su 18ª convocatoria. Yo creo que la inmigración siempre, no se ha erradicado, es decir, que siempre sigue en cierta manera necesitando personas que se formen para... Porque nosotros realmente en los 18 años nunca hemos tratado, el curso no trata la inmigración como fenómeno social, mucho menos como cuestión política, ni estigmatización ni nada. Nosotros somos doctores en filología y lo que hemos intentado es que la gente adquiera una cierta competencia docente para enfrentarse a enseñar a estas personas la lengua como medio de integración social y de superación no personal, pero es decir, enfrentarte a un nuevo mundo conlleva una nueva lengua. Y sobre todo diversificamos desde el principio que fuera práctico, por eso se llama talleres, y también atendiendo a la diferente elenco de tipología de personas que se pueden encontrar. Porque claro, hay cuatro macrogrupos, ¿no? Los primeros son los iletrados, que serían analfabetos, pero a mí analfabeto me parece una palabra un poco fea. Más iletrados, son personas que ni leen ni escriben, pero no en español, sino en ninguna lengua. O porque realmente su lengua es oral. Es decir, que ellos no codifican literatura. Y desgraciadamente la mayoría de estas personas son mujeres. Es decir, si tú eres iletrada, mujer, inmigrante, pues imagínate, ¿eh? Luego están los neolectores, que son personas que al menos distinguen letras, pueden escribir su nombre. Entonces, claro, estos van un poquito más, es decir, que los primeros serían más enfocados a la interacción y a la expresión oral, estos que empiecen un poco la decodificación de carteles y de que la ayuda, porque claro, si pensamos en Baeza, no, pero tú imagínate Barcelona, Madrid, Sevilla, es que la gente tiene que coger un metro, tiene que coger un autobús para trabajar y si no puede ni siquiera ni salida ni entrada. Luego están los ágrafos. Los ágrafos son los que están codificados en otro código. Si, por ejemplo, gente que solamente habla, escribe y lee en árabe, pero ya tiene todas las habilidades y las destrezas, esto es más fácil. Y luego los alfabetizados normales, que tienen el hándicap de que sí pueden acceder a la adquisición de la lengua más rápido, pero también son los que sufren más estrés emocional, más porque son personas probablemente formadas en su país y que aquí bajan de estatus. Estos profesionales que enseñan español a inmigrantes se enfrentan a un potencial alumnado de diversos países, distintos grados de formación y un amplio abanico de edades. Nosotros hemos cogido, es como un arco, ¿no? El punto central es el marco común de referencia europeo, que es un documento de Europa para la enseñanza de lengua que tiene que ser obligatorio. Y ahí ellos dicen que los que aprenden una lengua europea pasan a ser nuevos usuarios de la lengua y nuevos agentes sociales. Es decir, que no solamente aprender la lengua, sino también cómo usar esa lengua en un contexto social que le es ajeno. Entonces hay que evitar el estrés lingüístico, el choque cultural, el estrés cultural, todo este tipo de cosas, porque la idea es que no solamente aprendan la lengua como vehículo de acceso al mundo académico, al mundo laboral, al mundo interpersonal, que quizás es el más difícil, sino que también estas personas se integren en la medida que quieran y puedan en nuestra sociedad. Y porque si no estamos creando guetos y nichos es decir, que hay que darle posibilidad a que la gente acceda. Y una forma, los niños, los adolescentes sí tienen la escuela o el instituto, la gente adulta es lo más... Entonces, cómo integrarlo en asociaciones, en deportes. Por ejemplo, los catalanes que lo hacen bastante bien lo integran en los castellers. Yo he visto que en un proyecto que he estado revisando en Sevilla,
son africanos pero son cristianos y lo introducen en las cofradías de Semana Santa. Claro, pero así socializan y se van. Así que hay una parte de labor lingüística, pero también una parte de labor social, ¿eh? Además, las personas inmigrantes se enfrentan a muchas limitaciones de carácter social y también laboral para participar en los talleres y cursos que se ofertan. Lo que les cuesta es compaginar el aprendizaje de la lengua con buscarse la vida, ¿eh? Entonces, claro, y luego si trabajas con adultos, la gente aprende ya la memoria es a corto plazo. Y tú imagínate que hay personas, muchas personas no están reguladas tampoco. Entonces tú no quieres ir apuntando a un sitio aunque pagues porque te controlan, te piden identificación. Entonces es todo como muy a salto de mata. Por eso los talleres lo que intentamos es que se diseñen cosas que puedes hacer en un día, porque tú un día puedes tener una clase con 20 personas y al día siguiente hay 20 personas pero no son los mismos que de la clase anterior. Porque si son vendedores ambulantes están 12 horas vendiendo, es decir, tienen ganas de ir. Pero se puede hacer, si esto es todo de ajustar la metodología, la didáctica y diseñar prácticas más adecuadas a las necesidades vitales y reales de estas personas. Y luego lo que pasa es que tampoco hay una continuidad, porque incluso el propio Estado pide un nivel A2. Si ellos sacan el nivel A2, pueden acceder a pedir residencia. Es decir, que tampoco no hay gente que vaya a llegar al C1 y demás. Luego está claro, la inmersión lingüística también hace su parte, siempre en cuando creemos espacios de relaciones interpersonales, si están en un gueto. Porque esto igual que los españoles cuando iban a Alemania, que han estado, tú conocerás igual que yo, gente que ha estado 30 años en Alemania y no habla alemán. Hablaban los hijos, pero ellos no, porque estaban en un gueto. Hemos querido también que el profesor Ríos nos cuente cómo está incidiendo la pandemia en este colectivo de inmigrantes. En la pandemia ellos son un factor de riesgo bastante importante, porque una de las cosas que caracteriza hoy día a los centros de internamiento, a estas personas que han conseguido establecerse y demás, viven en condiciones mucho más hacinados, con menos espacio y demás, claro, y se están dando muchos casos en inmigración, ¿eh? Aparte de toda la estigmatización que a veces yo veo en los medios de comunicación, ¿no? Que la culpa de rebrote en Lleida de los temporeros. Bueno, el ministerio, la culpa de rebrote de los temporeros y la gente que sale y la gente que no se pone mascarilla. Pero es decir, que habría que decirlo todo, ¿no? Porque si no se crea una especie de estigmatización innecesaria y yo no quiero justificar nada, pero sí que es verdad que personas que van a otro lugar y pues no tienen tanto medio económico y demás, pues viven más hacinados y demás, claro, son más propensos a la pandemia, claro. Y sobre si sigue habiendo racismo en España, Ríos asegura que no hay una respuesta sencilla al respecto. Es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que hay momentos sí, en momentos no. Seamos o no seamos, sí que es algo que la gente acude, bueno, no quiero nuevos partidos políticos y demás, para convencer a la gente de que son los culpables, pero no son los culpables, y más ahora. Es decir, es que cuando haya un resurgir necesitaremos más gente, ¿no? Para rematar este país. Otro de los cursos que se han desarrollado a lo largo de esta semana en la UNIA en Baeza es el de novela y cine histórico del libro a la pantalla, cuyo director es el escritor Emilio Lara. En el mismo han participado reconocidos y prestigiosos escritores como Juan Eslava, Luca Abad, Jesús Maeso e Ignacio del Valle, el pintor Augusto Ferrer Dalmau, los escritores y periodistas Maripau Domínguez, Antonio Pérez Henares y César Cervera, además del director de cine Oriol Ferrer. Pues el objetivo es demostrar la simbiosis, el mestizaje entre la novela y el cine histórico, en el sentido de que son un matrimonio muy bien avenido desde el nacimiento del cine mudo,
que ya a principios del siglo XX se adaptaron cinematográficamente grandes bestsellers históricos del siglo XIX. Esta tendencia ha seguido imparable durante todo el siglo XX y desde finales del siglo XX y todo lo que llamamos el siglo XXI son las series históricas, la gran mina de oro en este momento de la ficción audiovisual de contenido histórico que revaloriza también pues toda la narrativa histórica. Y de la mano de su director hemos querido conocer el perfil del alumnado de este curso. Hay gente joven, gente de edad madura, gente mayor, con diferentes estudios universitarios o de bachillerato o personas que no tuvieron oportunidad de tener una formación reglada en la vida y le interesa la novela histórica y el cine histórico, y han venido alumnos de toda España con un interés mutuo, porque yo creo que a todos los... En mi caso soy escritor de novela histórica, pero ante todo soy lector de novela histórica. A los que nos gusta la novela histórica, también nos gusta el cine. No entendemos ya una cosa sin la otra. Y es que lo cierto es que desde la segunda mitad del siglo XX los escritores tenemos una narrativa muy visual. Nosotros pensamos en imágenes y a la hora de escribir concebimos nuestras novelas casi como si fuéramos unos cineastas. Y pues también los directores de cine se influyen mucho a la hora de concebir su obra por la novela histórica. Es decir, que son unas relaciones muy fructíferas, nada de divorcio, sino que son muy bien avenidas. El director nos ha explicado además que el nivel de calidad de reconocida serie histórica hecha en España es magnífico. Se están haciendo unas magníficas series históricas en nuestro país. Por ejemplo, Televisión Española Isabel, Carlos Rey Emperador. Cada vez también, por ejemplo, las cadenas privadas hacen series con un trasfondo histórico muy interesante, porque se han dado cuenta que aquí había una mina, en ese sentido, de millones de espectadores que demandaban un producto. ¿Por qué? Porque veían cosas de calidad que se ven en otros países como The Crown o como Los Tudor, y en España no íbamos a quedarnos detrás. Películas históricas cada vez se hacen también de más calidad en España, porque ya somos capaces de mirar sin prejuicio nuestro pasado, sin tener en cuenta la leyenda negra que todavía planean algunos países sobre nosotros, y los españoles tenemos en ese sentido en nuestra historia unos recursos inagotables que cada vez le interesan más a los lectores, a los espectadores y sobre todo a los cientos de millones de personas que conforman el mundo hispanohablante. Lara nos ha contado además que la novela histórica es precisamente la que más se vende en nuestro país. La novela histórica de mediados de los años 80 es el género literario que más se vende en España. En segundo lugar, pero a cierta distancia, está la novela negra. Y con el cine histórico sucede lo mismo. Son dos maneras diferentes, dos artes diferentes de entretenernos, de divertirnos, un entretenimiento productivo, y ambas, tanto la novela como el cine, son dos formas de viajar al pasado, eso sí, con un billete de vuelta al presente. La ponencia Los Bestsellers y el cine histórico de Maripau Domínguez se ha emitido esta semana en abierto vía streaming, una de las novedades de este verano en la UNIA. Con la periodista y escritora hemos hablado sobre su participación en este curso. Yo voy a hablar en este curso sobre la relación que hay entre la novela histórica, pero los bestsellers, y su traslación al cine y a la televisión, porque además hay mucha controversia. Hay mucha gente que piensa que, sobre todo los más puristas, que cuando un producto literario se traduce en imágenes al cine o a la televisión, es como que se degrada. Y yo quiero defender la teoría contraria. Yo creo que en este momento, además, en la era audiovisual por excelencia, que es la época en la que vivimos, esa mezcla, ese matrimonio entre la palabra, la literatura y la imagen, el cine y la televisión, no solo es bueno, sino que es hasta necesario, y yo creo que es enriquecedor, que en absoluto degrada la calidad literaria. Maripau Domínguez, además, nos ha hablado de la evolución del cine y la serie histórica en nuestro país. Estamos despertando, afirma la escritora. En España, por fin, parece que estamos despertando, porque esto es algo que hacían maravillosamente bien los ingleses, ¿no? Tradicionalmente son los que siempre han prestado más atención a su historia y han hecho series muy interesantes y de mucha calidad.
Y sin embargo, ahora por ejemplo en la conferencia de la que salgo de escuchar a Oriol Ferrer, que decía que hemos vivido en España durante muchos años de espaldas a un gran mercado que teníamos ahí, que es el del habla castellana, ¿no? Entonces hay, claro, millones de personas que hablan español en todo el mundo. Y además hay otro factor también, no solo el idioma, no solo la lengua, sino que en todos los países latinoamericanos, incluso en la parte del sur de Estados Unidos también, mayoritariamente, tenemos una historia compartida, con lo cual una serie histórica, por ejemplo, como las que ha hecho Oriol de Isabel o Carlos V, rey emperador, no solo es que sean buenas series que puedan venderse porque además no se tienen que doblar, no, es que encima compartimos mucho de lo que se está contando en esas series, lo compartimos con esos países de habla hispana, ¿no? Y sobre si consumimos más novela histórica o cine histórico, esto es lo que nos decía entre risas Maripau Domínguez. Hombre, a ver, por goleada nos gana la imagen, pero no solo en el cine histórico, sino en cualquier género, la inmediatez, la capacidad de llegar que tiene un medio audiovisual, y en este momento que le das simplemente con el dedo a un botón, a una pantalla incluso, y ahí tienes todos los botones, ¿no? En una sola pantalla, y ahí te llegan todos los mensajes. El jueves 27 y viernes 28 de agosto, la sede baezana de la UNI ha acogido el encuentro Comunicación Política, la visión desde los medios, taller práctico de formación, dirigido por el periodista Tom Martín Benítez y Ángel Valencia, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Málaga. El encuentro ha contado con la participación del politólogo Pablo Simón, de cuya ponencia, Democracias Digitales como las redes cambian la política, se ha emitido en abierto, vía streaming. De ello nos hablaba Tom Martín. El curso tiene, digamos, dos patas. Sí, hoy es un curso, es un taller práctico para mejorar las habilidades comunicativas, para enseñar algunas claves sobre cómo hablar en público, cómo construir un discurso, cómo mejorar tu capacidad de comunicación. Pero ayer intervinieron el propio profesor Valencia hablando de la comunicación política en tiempos de la posverdad. Hicimos una mesa redonda sobre las mentiras o las fake news y cómo el periodismo se enfrenta a ellas, y el politólogo, un hombre muy conocido porque es un comentarista en muchas televisiones de la Universidad Carlos III, Pablo Simón, habló de la democracia digital, es decir, cómo está influyendo en la gobernación de las cosas las redes y las nuevas tecnologías. Observa que se han producido cambios en la sociedad y en la política y en la forma de gobernar cuando la tecnología ha hecho novedades. Por ejemplo, la televisión no la inventamos los periodistas, la inventaron los ingenieros, que fueron capaces de crear un sistema de comunicación. Esta cámara que me está enfocando es en color, pero había cámaras en blanco y negro. El que inventó la cámara en color fue un ingeniero o ingeniera, pero no los periodistas. Quien está produciendo el cambio de las cosas en la gobernación no es exactamente el político. Sufre los efectos de un cambio en la entrada de nuevos elementos a través de las tecnologías y de las redes, que a su vez han inventado unos ingenieros que han creado Internet. ¿Lo ves? Entonces, cuando hay cambios tecnológicos, hay cambios en la sociedad e influye en la gobernación de las cosas. Eso es de lo que habló ayer Simón. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy, por cierto, contigo como alumna, y me alegra mucho de que a la vez seas profesional ya y colega, pues es mejorar en las habilidades comunicativas. Una cosa que no es solo de los que van a dedicarse a algo relacionado con los medios, no. El que tiene que vender carne mechada después de lo que han pasado, tiene que saber vender carne mechada.
Y eso tiene que ver con las relaciones entre las personas, saber elaborar un discurso, atraer a la gente. Esto es bueno para todo el mundo, ¿eh? Y el impacto que ha tenido la COVID-19 en los medios de comunicación es otro de los elementos que hemos querido abordar y valorar con el afamado periodista. Pablo Simón dio detalles, por cierto en primicia, de algunas investigaciones que hay en relación con el COVID y los medios de comunicación. Por ejemplo, solo 1 de cada 5 personas no pincha internet. Hubo un aumento muy significativo de las conexiones a los medios de comunicación. La televisión fue el medio que eligió la gente, los ciudadanos, nuestros conciudadanos, para informarse sobre el COVID. Muy interesante el aumento de consumo durante ese tiempo, incluso la mejora de audiencias de determinadas televisiones y determinados medios de comunicación de proximidad. Creo que todavía no estamos en disposición, María, de hacer un análisis del periodismo en tiempos de COVID. Dentro de poco sí, pero todavía estamos tan dentro que vamos a esperar un poquito. De momento hay investigaciones sobre cómo ha influido, cómo no ha influido. Lo que sí está claro es una cosa, entre otras, pero una: se necesita la máxima transparencia. Los gobiernos tienen que dar toda la información que tienen, deben aclarar todo lo posible, y los ciudadanos deben ser responsables, a través de los medios enterarse y hacer lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es obedecer a la gente que sabe que estamos en una situación que no hemos tenido precedentes y tenemos que salir con bien de ella, o con el menos mal posible, porque mal ya hay, en la economía y en todo lo demás. Se ha referido asimismo Tom Martín Benítez a la necesaria implicación que desde los medios de comunicación ha de haber con el verdadero periodismo. Ayer hablamos de la dificultad del papel, de la tendencia a lo digital, de la tendencia a que lo digital va a ser pagando, y de las dificultades de las empresas de sostener el equilibrio entre todo eso. Pero se habló de una cosa también muy importante en la mesa redonda, en mi opinión. El periodismo es una actividad, una profesión, un oficio que tiene un nivel de paro no parangonable con otros sectores. ¿Por qué? ¿Por qué los empresarios de la comunicación, privados y públicos, por qué están rebajando costes en una cosa que además no es que sea fundamental, es que ha habido más consumo durante este tiempo? No invertir en buen periodismo es darle espacio a el comentario no veraz, a la cosa no comprobada, a las fake news, a la mentira y al desorden de la verdad. Lo único válido es la verdad y la profesión y el contraste y la seriedad. En este momento, para luchar contra la fake news y contra lo que es incorrecto en general en toda la comunicación, la única apuesta que hay es el periodismo. Y el periodismo cuesta dinero, claro, porque los periodistas tienen que cobrar dinero, y no la mitad, y no reducir como se está produciendo. Entonces, no sé dónde va una sociedad que no invierte en eso. El Washington Post y el New York Times no están haciendo eso, están haciendo lo contrario. El dinero de remanente o de beneficio es para invertir en profesionales. Aquí no, y en muchos sitios no. Es como si el periodismo se pudiera hacer sin periodistas. Pero si es que eso no será periodismo. Si es que no vale el fenómeno del yo periodista. No, es que ahora todo el mundo, como tiene un teléfono, un smartphone en la mano, pues puede ¿qué? ¿Contrasta, no contrasta? ¿Qué es eso? Hombre, hay fenómenos del yo periodista que sí es aceptable. Por ejemplo, hay un incendio ahora mismo. Pues bueno, pues si hay un incendio en Huelva, si alguien tiene una foto, pues manda la foto y es una foto del incendio. Pero
valoración de cómo y cuándo y tal. Perdona, los datos que me des hay que comprobarlos. Porque yo me tengo que fiar del medio de comunicación que me está dando esa información y para eso lo tengo que comprobar. En este punto el periodista ha hablado también del ahorro que se está haciendo desde diversos ámbitos en cuestiones de comunicación, como puede ser el caso de la política. Cuando vienen tiempos difíciles o no se ve el alcance de las cosas, se ahorra. Y en la política también se está ahorrando información, ¿eh? Más de un partido político ha cerrado sus escuelas de formaciones, algunas con gran veteranía y gran historia, y han cerrado. Pero no solo los políticos, sino otra serie de cosas. Claro, uno dice, hay momentos de crisis, ¿de dónde ahorramos? Pues se empieza ahorrando por cosas que se cree que no tienen importancia. La formación tiene mucha importancia. Además, la formación hace que en un grupo social, cualquiera que sea, médicos, periodistas, políticos, lo que sea, partido político, la formación hace grupo, hace fuerza, transmite los valores para el futuro. Tú no puedes dejar que los nuevos no se preparen. Es tu obligación prepararlos. Y el mundo de la comunicación es fundamental en política. Hay alguno, Christian Salmon, por ejemplo, que es no es periodista, es politólogo, analista, ensayista, francés, pero a través del diario Liberación ha hecho mucho periodismo. Y él dice que hay un nuevo paradigma en la sociedad, y es que la comunicación se ha convertido en la razón de ser de la política. Fíjate, bueno, es una visión que tiene él, pero no me digas que no es así. Y después de 40 años de profesión en primera línea y en el día a día de la información, hemos querido saber también, antes de finalizar, cómo lleva el periodista el cambio de ritmo, ahora lejos de los focos y de los micrófonos. Hay que ser humildes. Hombre, yo noto el cambio de ritmo mucho, pero con buen fair play. Además, ten en cuenta que yo soy bético, sé llevar las cosas con su penitencia puesta. Bueno, pues lo observo y trato de ayudar, porque estoy aquí en este curso tratando de ayudaros, Yolanda, y de dar lo que tengo y lo que he sabido y lo que he aprendido en mi vida. Pues para mí es un placer grandísimo. Lo que siento es no estar todos los días, como antes estaba en mi radio, que me levantaba por la mañana cuando no sabían levantar las gallinas y todo el día pendiente, Bueno, ahora tampoco está mal escuchar los boletines y decir, a ver, que me lo cuenten. No está mal. Sobre ciencia de datos también se ha hablado esta semana en la UNIA de modo virtual, en un curso muy novedoso por su modalidad, que ha estado dirigido por Iván Palomares, investigador senior en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional, y también Macarena Espinilla, doctora en informática de la Universidad de Jaén. El curso ha contado, entre otras, con la participación de Francisco Herrera, que es director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional. Bueno, ha sido una oportunidad bastante interesante, fuera de lo común, en el sentido, bueno, pues las circunstancias que nos rodean han hecho que acabemos siendo, fuera de todo diagnóstico, los primeros directores de un curso totalmente virtual de verano. Entonces ha supuesto un reto añadido, pero también ha supuesto una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora, y donde, bueno, pues está saliendo todo muy bien. La verdad, estamos bastante contentos de cómo está saliendo todo. Iván Palomares nos ha explicado en qué consiste este curso, con contenidos tan actuales y tan demandados hoy en día. El curso, lo que pretendemos es acercar al alumnado a qué es la ciencia de datos,
este término y esta profesión de científico de datos que hace 10 años no existía prácticamente y ahora ha ganado tantísima importancia. Queremos enseñarle qué es desde un punto de vista muy práctico y por eso le estamos enseñando, estamos mostrando a fondo diferentes aplicaciones científicas a nivel de negocio y a nivel industrial, por supuesto, también. Y es que son muchas las personas a las que interesa este curso y sus contenidos. El codirector del mismo nos explicaba cuál es el perfil del alumnado que ha participado en el mismo. Mayoritariamente tenemos un perfil de alumnado en informática y otras ingenierías, pero dada la transversalidad de esta disciplina también tenemos algunos alumnos de otras áreas como salud, gestión y administración de empresas. Y además también tenemos cierto alumnado internacional. Haber hecho el curso online ha ayudado a que tengamos alumnos no solo del resto de España, sino también del otro lado del Atlántico, de Hispanoamérica. ¿Qué es la ciencia de datos? Y bueno, la respuesta inicial, la primera respuesta que a mí se me ocurrió tras consultar varias fuentes bibliográficas es la siguiente. Puede parecer un poco decepcionante, pero ya veremos que no es del todo así. No es que no haya una definición para la ciencia de datos, por supuesto que la hay, es todo lo contrario, hay varias definiciones diferentes, incluso algunas veces si exploramos demasiado hay multitud de ellas. Entonces, no hay una definición del todo universal, del todo unificada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues os voy a dar una de las visiones más, digamos, consensuadas y bajo mi punto de vista acertadas, ¿vale? De lo que es la ciencia de datos. Para ello voy a empezar mostrando este gráfico, ¿vale? Que suele ser bastante común cuando uno googlea en internet ciencia de datos, qué es, y os vais a imágenes y vais a ver multitud de gráficos como este. Que lo que hacen es definir la ciencia de datos en función de las disciplinas o áreas de conocimiento que un científico de datos requeriría. Y bueno, esto suele ir en base a 3 pilares fundamentales. Uno de ellos, ¿vale?, aunque suene muy teórico y para alguno que otro quizá incluso un poco aburrido, matemáticas. En ciencia de datos las matemáticas son una base fundamental y herramientas como estadística, álgebra lineal, en algunas metodologías o algoritmos, incluso algo de cálculo, pues son una herramienta esencial, ¿vale? Por otro lado, también tenemos que otro de los tres pilares son las ciencias de la computación, por supuesto. Para hacer ciencia de datos es necesario, en la mayoría de los casos, tener una cierta base de programación en algún lenguaje de programación. Si bien los lenguajes insignia en esta rama de conocimiento, en esta área, son Python y R, ¿vale? Normalmente. Pero también, por supuesto, estamos tratando con datos, así que parece esencial tener ciertos conocimientos de manejo de bases de datos, así como de minería de datos, ¿vale? Que vamos a ver a lo largo de las siguientes slides qué son estos conceptos, como minería de datos. También para algunas herramientas que nos permiten hacer ciencias de datos, por ejemplo las de Machine Learning, pues hará falta tener conocimientos de inteligencia artificial, ¿vale? Y de Machine Learning en concreto, que bueno, originalmente es una subrama de la inteligencia artificial, pero ha cobrado tantísima importancia que ya no son pocos quienes la consideran como una disciplina de derecho propio. Y bueno, por último, la ciencia de datos se trata de resolver problemas reales en un contexto, en un dominio de aplicación determinado. Por ello, además de conocimientos matemáticos y de computacionales, también necesitamos saber conocimiento del propio dominio o del propio negocio, la propia área en la que vamos a aplicar procesos de ciencia de datos, ya sea en un contexto de química, médico, biología, geografía o incluso aplicaciones en Smart Cities, gobernanza y en general prácticamente cualquier disciplina de aplicación real, ¿vale? Hoy día la ciencia de datos está presente en prácticamente cualquier sector, ¿vale? De la industria, del negocio y por supuesto a nivel científico. Vale, aquí mi visión es transmitiros de qué trata la ciencia de datos. Y bueno, empiezo diciendo que la ciencia de datos no trata exclusivamente de realizar modelos matemáticos estadísticos, ni de desarrollar líneas de código, ¿vale? Ni de visualizar información de forma llamativa. Pero ojo a lo siguiente. Por supuesto, estas cosas se hacen a menudo en muchas labores de ciencia de datos. Lo que quiero decir aquí es que ninguno de estos es normalmente el fin último de la ciencia de datos, ¿vale? Si bien muchas veces necesitaremos programar, por supuesto, algoritmos
o realizar modelos estadísticos, etcétera. El fin último de la ciencia de datos en sí es el de extraer conocimiento que ayude a generar impacto a partir de los datos, ¿vale? Entendiéndose por impacto o insight en inglés, pues obtener conocimiento útil o recomendaciones que nos ayuden en un entorno real a tomar decisiones a partir de los datos, ¿de acuerdo? En definitiva, la labor de un científico de datos o data scientist se centraría en resolver, mediante herramientas para extraer conocimiento o impacto a partir de los datos, problemas reales en una organización, proyecto o entorno determinado, ¿vale? Esta es la labor de científico de datos, en base a lo cual podríamos decir que la ciencia de datos trata del análisis de conjuntos de datos para resolver problemas determinados. Y dichas tareas, dicho análisis, pasaría por modelar el problema, qué problema queremos resolver, entender los datos que tenemos, destilar sus propiedades intrínsecas, presentar resultados y, por supuesto, explotar el conocimiento extraído a partir de los datos.